Bienvenidos a Profesores en el Exilio. Sí, señor, somos profesores y estamos en el exilio. Este es un espacio para conversar y explorar ciertas particularidades de la educación de manera distendida y con un poco de humor oscuro. Junto a dos personas que, bueno, sabemos alguito de esto de ser docente, aunque no siempre de ser decente. Yo soy el maestro Jedi y estoy con Severus Snape. Severus Snape, sí, porque estamos en Hogwarts, transmitiendo directamente desde la oficina de Dumbledore. Cuidado con el Fénix. Ya se fue. El Fénix se fue a apoyar los huevos por allá. Y bueno, el tema que nos atrae, que nos trae el día de hoy. Este podcast, la idea es hablar acerca de temas relacionados a la educación para docentes, padres, familias, estudiantes, futuros docentes, sobre algunas cosas que no siempre se hablan y que muchas veces muchos de nosotros hubiésemos valorado tener algún tipo de luces con respecto a este tipo de temas. Y el tema que nos trae hoy es un tema un poco controversial, dependiendo de la escuela que tomen, la, de la vertiente de estudio, por así decirlo. Y es el tema de los lesson plan o los planes de clase. Mamita querida. Planes de clase, sí o no. Vamos a dar un golpe en la mesa. Y Se me cayó el mandar bolido. todo al carajo. Dar un golpe en la mesa y hablar acerca del elefante en la sala. Los planes de clase, ¿sirven, no sirven? ¿Hay que hacerlos, no hay que hacerlos? ¿Qué rayos hacemos con esto? Bueno, empecemos desde el principio. ¿Para qué sirven los planes de clase? ¿Estás preguntando a mí o a la audiencia? Háblame, Félix. Respondan en los comentarios. ¿Para qué sirven los planes de clase? Cri, cri. No, es principalmente para qué sirven los planes de clase. Sirven para estudiar, sirven para tener una mejor clase. ¿Cuál es el fin de un plan de clase? En teoría es para tener un mejor desarrollo de la clase y tenerla planeada, por supuesto. El nombre lo dice. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Hasta la próxima. No, pero ¿es realmente necesario rehacerlos constantemente? Yo considero que no. Que debería haber un script de lo que es el plan de clase. Usted puede utilizar estas y ciertas cosas, pero organizado, no como ciertos currículums que no estoy nombrando ni nada, donde cada cosa está en un link del link del link y vaya a esta página, que es una perdera de tiempo total, que es un poco proactivo. Pero considero que lo que debería hacer es como, si deberían existir los planes de clase, sin embargo, el maestro debería trabajarlos. Pero esa es mi opinión hasta el momento. Puede variar. Puede Bueno, variar. vamos a partir de la premisa de que currículum y plan de clase no es lo mismo. Los planes de clase se nutren de los currículum. Y en teoría los currículum deberían nutrirse o de manera recíproca de los planes de clase para entender qué funciona y qué no funciona. Ya hablaremos en otro momento acerca de los currículums per se. Pero en teoría la idea de un plan de clase es saber qué rayos vas a hacer tú ese día, cuál es tu objetivo académico y cómo se supone que pretendes llegar a ello. Ahora bien, yo personalmente considero que los planes de clase, al menos escritos por el docente en una planilla que después se le entrega al coordinador de la coordinadora, al departamento de no sé qué cosa para que lo firme y lo selle, son importantes en tu primer año de docente o en tu primer año como estudiante. ¿A maestro? Ajá, exacto. Pero sinceramente hay dos cosas que hay que dejar bien en claro. Número uno, esa gente que firma y escribe esas cosas es una Ni lo pérdida de leen. tiempo también para ellos. O sea, nadie va a agarrar o ni los leen, de plano ni los leen, o no van a hacer nada. Porque, por ejemplo, si tú le presentas un plan de clase de lunes a viernes, porque hay colegios donde se presenta el plan de clase en la semana, y la persona lo pudo leer el miércoles, lo que sea que hayas puesto el lunes y martes, igual no importó. Ni idea usted qué Porque, hizo. Ni idea usted porque qué igual ya hizo. no lo revisó. Y en caso de que, por ejemplo, lo revise, hay demasiadas otras variables alrededor de lo que es una clase como para que si está escrito y no lo hiciste,
se convierta en una catástrofe. Entonces, yo creo que al principio eso es importante porque, bueno, cuando uno está aprendiendo a ser docente y necesita una estructura de saber qué cosas debo incluir, qué cosas debo implementar. Si estás viendo un currículum nuevo, por ejemplo, ver cómo lo vas a adaptar. Pero eventualmente a partir del segundo y tercer año te das cuenta que ser docente y la experiencia te ayuda a desarrollar esta capacidad de improvisar o de reciclar cosas que ya usaste en otros años. De improvisar, que es un stand-up comedy. No, bueno, yo soy pro improvisación en algunas cosas. No, la improvisación es buena y lo entiendo. O sea, digamos yo muchas veces lo que hago en la clase es, yo sé este tema, puedo explicarlo de otra manera, podemos hablar de distintas cosas, puedo aplicarlo a algo que esté en la actualidad, porque ese es uno de los problemas, y habrá que hablarlo en otro podcast, es como los libros de guía de educación que adhieren al currículum están alejados de la realidad. Es la misma cosa que será otro podcast. La relación de la academia y la escuela. La academia es una cosa, la escuela práctica es algo completamente diferente. Pero volviendo a lo que está, sin irme por las ramas, los planes de clase ayudan, pero uno ya tiene conoce el tema. Si yo ya tengo la experiencia, yo no necesito utilizarlo. Además, ¿qué hacen con esos planes? Los coleccionan, los utilizan como mantel, hacen aviones con ellos. Que los agarran y después al final de año los venden por peso, por papel. Sí, o sea, no sé, realmente, y es algo que es innecesario. Sería realmente como bueno tener el primer año de clase, evaluarlo, hablarlo con el maestro, ver qué funcionó y qué no hizo, y crear el mejor plan de clase para el siguiente año. Y que sea como distintas variedades que tenga el maestro el que entre a trabajar. Si es el primer año como maestro, usted tiene que trabajar y crear un plan de clase para su primer año. Pero debe ser muy claro y tener un ejemplo guía para poder hacerlo, que no sea como empiece desde cero y mira a ver qué hace. Ojo, no es lo mismo un plan de clase semanal, porque hay instituciones e instituciones. Y, como colores. Sí. Y hay lugares donde te piden que hasta cuántos minutos vas a tardar en dar esta clase. Y eso es demasiado subjetivo. Ahora, no es lo mismo tener un plan de clase semanal o diario a tener un plan anual. En eso yo sí estoy de acuerdo. O sea, yo necesito, como docente, y no importa cuántos años tenga, saber que cuando comienzo el año escolar, cuál es la expectativa o dónde se supone que debería estar yo cuando termine el año escolar. Eso sí. Pero tener un plan de clase escrito por cada clase que yo voy a dar, eso sí me parece a mí una pérdida de tiempo, y aparte de eso un trabajo muy burocrático demasiado pesado, para lo cual no te hace más o menos docente, o te hace menos o más efectivo que tú presentes y estés al día con tus planes de clases escritos semanalmente o no. Ahora bien, no confundamos tener un plan de clase escrito con saber lo que estoy haciendo y realmente tener un plan de la clase. A mí me pasa, por ejemplo, muchas veces, como dices tú, que tengo el tema y sé exactamente cuál es el objetivo. O sea, yo tengo en mi mente, yo sé exactamente qué es lo que quiero que mis estudiantes aprendan al final de la clase de hoy. Y si me lo pides o hablamos, te lo puedo explicar. Yo sé exactamente lo que estoy haciendo. Y me ha pasado muchas veces de enseñar el mismo currículum por tantos años que ya hasta te puedo decir qué página, por ejemplo, del libro vamos a utilizar, o qué tipo de historia vamos a leer, o qué proyecto vamos a hacer en base a este tema. Porque ya he trabajado muchas veces con el mismo currículum o con los mismos grados. Entonces te vas puliendo. Yo tuve una alumna en la universidad unos años antes que me hizo esa pregunta de... bueno, no me hizo una pregunta, me comentó que ella pensaba que los docentes más experimentados eran flojos y estaban cansados porque no querían escribir sus planes de clase o porque parecían que no estaban preparados. Hasta que ella entendió que no, lo que pasa es que están tan preparados que ya eso no les hace falta. O conocen tanto el currículum o tanto han hecho, digamos, como que lo mismo por tantos años, que ya tienen su metodología de trabajo y sus objetivos de trabajo tan bien establecidos, que lo que hacen es reciclar o reutilizar cosas del año anterior. Entonces el resto de los años se ven mucho más relajados, porque realmente cuando tú entras a trabajar como docente, el trabajo difícil es el primer año. El primer año es una cosa tenaz, es horrible. Y en cualquier institución nueva a la que entres, el primer año de todo
es el más difícil. Porque cada institución se maneja de manera distinta. Que a eso quería añadir a lo que dices. Muchas veces las instituciones no te dan los objetivos. Y si tú sin los objetivos no sabes para dónde vas. No, búscalos en el currículum. ¿A qué horas me va a leer 500 páginas y tengo que alistar eso? Y tengo que revisar a los estudiantes y tengo que preparar para verlos. Que muchas veces el trabajo como docente se termina creyendo que uno trabaja de 7 a 4, por ejemplo, pero se esperan las instituciones que uno trabaje después de las 4 y que esté disponible, que te pueden enviar correos, que te escriban por WhatsApp, porque hubo una reunión o porque hay que entregar algo. Y no, o sea, tú me pagas de 7 a tal, yo te trabajo de 7 a tal, doy lo mejor de mí, de para allá, yo no sé. Pero pienso que uno de los problemas con las instituciones es que no tienen definido claro cómo son los planes de clase. Los planes de clase para mí deberían ser una automatización. Tengo esta plantilla, este es tu plan de clase, llénala, ¿qué es lo que vas a hacer? Mira, estos son tus objetivos, hazlos, chao. Y si esos planes de clase se guardan, pues sea básicamente que sea como una biblioteca donde cualquier maestro pueda ver, estoy buscando sobre este tema, mirar este profesor que hizo en este, me sirve o no me sirve, y con eso puedas armar los planes de clase. De hecho, bueno, en mi mundo idílico, que no existe, bueno, recuerden que estamos desde Hogwarts, así que cualquier cosa es posible. Inventarme yo aquí mi escuela perfecta. En mi mundo perfecto, en mi escuela perfecta, tú entrarías a trabajar y te dicen, estos son todos los planes de los yodistas, la escuela de los yodistas. Que venden yodo, ellos preparan yodo. Pero que no, mucha sal no, porque mucho yodo. A punta de sal yodada. No, pero lo que iba es que en esa percepción, yo sueño con un colegio o con una institución donde tú llegues y te digan, esto es todo lo que tú tienes que hacer en el año. Y tú te preocupes en prepararte para la clase, pero no en preparar la clase per se. O en adaptar aquellas cosas que tú consideras que puedes hacer de una manera diferente y que va a ser más efectivo en base al grupo que conozcas. Claro. Porque eso también, hacer un plan de clase estandarizado para todo, eso no sirve. Cada grado es diferente. Y entonces es muy complicado tratar de hacer lo mismo todos los años sin adaptar aquellas cosas que necesitan. Porque un alumno te puede cambiar tanto una clase que las metodologías que utilices o que la manera en la que te aproximes a cierto tema va a tener que cambiar. Entonces, yo sí creo que debe ser interesante que, y si ustedes trabajan en alguna escuela como esa, los felicito, me parece tremendo logro. Ya la rompieron. Ya, quédese ahí. Ya, y que no, pero es que pensiones, nos pagan mal. Bueno, no sé qué de ahí. No sé qué, o sea, usted no tiene que andar pensando que lo que va a enseñar mañana. Pero sí creo que debe ser importante que la institución llegue hasta ese punto de definición para hacer que el trabajo del docente sea más eficaz, más fácil, pero sobre todo más homogéneo, como estándar, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Falta ese docente por alguna razón. Sí. No tiene que estar haciendo planes de clase para los sustitutos que vengan, porque eso es otra cuestión. Cuando tú faltas como docente, en algunos otros trabajos, por ejemplo, tú faltas y ya, o se consiguió un reemplazante o ese día ese puesto no se abrió. O sea, en el puesto de empanadas de Ña Julia, si habían 3 personas trabajando y una faltó, bueno, las empanadas salen más lento, a la cola va a estar más larga, qué sé yo. Como docente, si tú vas a faltar, tú tienes que planificarte antes de faltar y tienes que hacer un plan para lo que va a hacer aquella persona que te supla. Si eso ya estuviese todo estandarizado a nivel institucional, sería muchísimo más fácil. Entonces yo simplemente como docente me voy a preocupar en recuperarme si estoy enfermo o en atender a lo que sea que tuve que atender y que por eso no puedo estar en el bueno, hay tres cosas que me gustaría añadir. Una, cuando se dice que sea más fácil, no significa que es por ser vago, sino fácil es que es... Puedes dedicarte a otras cosas que son más importantes. Sí, uno es preocuparme a la calidad de la educación, atender al estudiante, a poder trabajar con él, ¿por qué tengo que estar presentando un montón de cosas que no tienen sentido? Segunda cosa, de hecho sí, pues ahí creo que va en consonancia con mi idea, creo que lo voy a vender. El tener un estándar, una plantilla de
de clase y tenerla guardada y tenerla establecida, ¿sí? Eso tomaría el primer año, los primeros 2 años, de ahí para allá yo creo que funcionaría mucho mejor. Tener esa plantilla de clase funcionaría justamente para el sustituto. No hay que, ay, Pepito tuvo un accidente. Ay, no alcancé a preparar el plan de clase. Oiga, ¿cómo así? Yo sé que usted está accidentado, pero venga que no hay plan de clase. Los niños se pusieron a ver televisión. Y que mira, mientras remolcan el carro, ¿no puedes escribir algún plan? Sí, o sea, no. Y colegios así. No, que estoy en el hospital, pero pídele permiso y el doctor no tiene una computadora. Sí, el doctor no tiene una computadora que te preste. Sí. Tú le dictas y la enfermera lo tipea. Sí, o sea, no funciona así. Pero entonces, teniendo ese tipo de cosas, la escuela sería más eficiente. Creo que ese es algo para hablar en algún momento, si la escuela es eficiente o no, o cómo la escuela no se ha modernizado. Será otro podcast. Y por última es, si yo tengo mi plan de clase, lo tengo que planear para el año, en las cosas específicas, y el resto simplemente tengo que llenar lo que voy a hacer, o buscar información y dejar como el espacio adicionales que yo encuentre, que eso pasa como docente. Tengo este tema, vi un video, leí un libro, leí algo, que tomo ese pedazo y lo utilizo entre las clases, porque eso es lo que muchas veces hacemos como docentes. Que es lo que yo hablaba de adaptar, o sea, está la estructura macro y tú vas adaptando. Exacto. Y si utilizara el tiempo de muchas veces, muchos colegios, al inicio, las primeras semanas, para planificar y no para simplemente llegar y hacer un montón de capacitaciones que al final no terminan sirviendo para tanto. Bueno, muchas gracias. Gracias por escucharnos. No, y no lo digo porque sea malo, sino porque muchas veces muchos con lo mío, y vamos a hacer capacitación de esto. No, yo no necesito eso, déjeme planear. Sí, déjeme planear. Hagamos las cosas mejores. Luego nos seamos amigos y hablamos de la importancia y bla, 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 y todo lo que quiera. Pero yo quiero hacer bien mi trabajo. Y parte de hacer bien mi trabajo es tener el tiempo. Pero si todo el tiempo estoy agarrado y acosado de que tengo que hacer esto ya, la calidad no va a ser buena. Y eso es lo que hay que pensar. Finalmente son los estudiantes los que importan y en ellos está la educación que queremos depositar y todo el conocimiento. Y es el futuro de la sociedad. Listo, no vean a los docentes como no somos los salvadores, pero sí somos un engranaje importante a la hora de pasar el futuro de la sociedad de manos a los que siguen. Y estas manos tienen que la reciban, tienen que tener el conocimiento y los criterios. Y un buen docente puede garantizar eso. Como en cualquier empresa, un mal trabajador no creo que haga un buen trabajo. Sí. Yo también considero que es importante dejar espacio a la improvisación. Y yo en este caso soy un poco pro improvisación. A ver, la improvisación en la docencia no es algo malo siempre que tengas la experiencia para hacerlo. ¿En qué clase estoy? ¿Cómo es este colegio? A ver, hay muchos docentes que son muy buenos en esto, pero no porque tengan el talento particularmente para hacerlo, sino que llevan tanto tiempo haciendo este trabajo que terminan de comediantes. No, pero cuando digo improvisación me refiero a que te dejes llevar por la clase. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado a veces que hay cosas que yo no puse en el plan o que no tenía preconcebidas, pero algo de dentro de la clase hizo clic, o a lo largo, no sé, de la conversación que estábamos teniendo con los alumnos o algo por el estilo, que me prendió una idea y dije, vamos a hacer esto de esta manera, y terminó siendo genial. Entonces, aquellos docentes que les tienen miedo a la improvisación, amíguense un poquito con salirse de la estructura de lo que escribiste, de lo que estaba planificado, simplemente porque lo hiciste, y ser sensibles a lo que te pide la clase. Muchas veces la clase te pide 5 minutitos más de esto, te pide ahondar un poco más en este tema y dejar de lado esto que habías planificado, porque al final de cuentas la idea es aprender. O sea, cuando eres docente y vas a trabajar, tu propósito, tu objetivo de clase no es cumplir a cabalidad el plan, hacer exactamente todo lo que escribí con los tiempos específicos. No, si un alumno necesita 5 minutos más para repasar o terminar un ejercicio, qué sé yo, de matemáticas que estabas haciendo, no vas a cortar esa clase solo porque, ya en el plan solo teníamos 35 minutos y ya vamos con 37.3 minutos, estamos atrasados. Esto no es un aeropuerto, o sea, no es que están saliendo vuelos. Y sin embargo, imagínate cuántos vuelos hay que se atrasan.
Entonces ser también flexibles y tener esa capacidad de improvisar sobre la marcha, de saber qué te pide la clase y ser sensible a eso. Y sí, finalmente yo creo que también hay algo que cae y es lo que tú dices, es la capacidad de improvisar. Pero insisto, Consisto, ¿qué rayos es eso? no, insisto. Ya no sé qué ni estoy hablando. Insisto, digamos, si tienes la capacidad de improvisar, porque sé la clase, es bueno poder dejar un registro. Oiga, esto me sirvió, pero que no sea necesariamente un formulario, hablar con la coordinadora, con la subprincipal, con el prefecto, con quien sea, sobre es que es esto, es que tengo que hacer lo otro. Simplemente dejar el registro, dejar para tu registro personal que quede a ella, aunque ahí ya juega algo, y es la propiedad intelectual. Pero, porque tú estás creando algo, finalmente tú estás pensando en algo. Pero yo lo veo como la música. La música son las mismas notas de siempre. Y muchas veces nos copiamos de lo que otros hicieron y los que otros hicieron. Y así se crean nuevas cosas. Creo que el conocimiento docente debería ser tratado de la misma manera. Si bien hay cosas que son muy específicas que pertenecen, métodos, por decirlo, pero el conocimiento que se brinda a partir de un currículum no es algo que debería ser tener tanto recelo para compartir como lo pasa muchas veces en muchos colegios, donde el problema, volvemos como se decía al inicio, siempre es volver a planear y replanear sobre lo que ya está planeado. Y que la labor docente al final de cuentas termina siendo un arte. Así que para todos aquellos que nos escuchan, y sobre todo a los docentes de primer año o que están queriendo ser docentes, sí, los planes de clase y los planes escritos sobre todo son muy importantes si están comenzando. Aquellos que estén estudiando van a tener que lidiar con eso. Es mejor amigarse con eso que querer luchar contra algo que no vas a poder cambiar, al menos en el futuro cercano. Y todos aquellos que son directores, coordinadores y están en puestos de decisión, que alguna vez fueron docentes y que estuvieron en aula, capaz sea tiempo ya de tomar un enfoque diferente y darnos cuenta de lo que realmente importa como docentes y cómo hacer que nuestra labor sea más efectiva y menos cargosa. Así que muchas gracias por estar a aquel lado. Nos vemos en el próximo capítulo. Aún exiliados, pero aún siendo maestros. Él todavía sigue sin papá. Sin paternidad.